Hola, hola, mi gente linda de YouTube, qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos de maravilla con esa energía que los caracteriza y listos para un nuevo chismecito, porque hoy, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Así que acomódense, traigan su bebida favorita y prepárense para enterarse de todo, todo sobre uno de los romances más comentados, pero que parece estar tomando un giro inesperado. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo suspirar con su química en la pantalla, que nos hizo creer en el amor de telenovela y que ahora, bueno, digamos que las cosas no pintan tan rosas como antes. Así es. Parece que el cuento de hadas podría estar llegando a su fin, o al menos, eso es lo que los rumores y las recientes declaraciones nos hacen pensar. Vamos a desglosar todo lo que ha pasado, los detalles que han salido a la luz y, por supuesto, vamos a especular un poquito, como nos gusta hacer, ¿verdad? Pero siempre con mucho respeto, que aquí no venimos a lastimar a nadie, solo a entender qué está pasando en este culebrón de la vida real. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme, pero del bueno, del que viene con análisis y un toque de humor, no se olviden de suscribirse a este canal. De verdad que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles los mejores vídeos. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que vamos a estar compartiendo. Así que sin más preámbulos vamos a darle con todo a este salseo. Como les decía, Kerem y Hande, esa pareja que conquistó corazones en Senkalkam, que hizo que muchos creyeran en el destino, que nos regaló momentos de pura magia en la pantalla, ahora parece que está viviendo una realidad muy diferente. Desde que terminaron la serie, los rumores sobre una posible crisis en su relación no han parado de circular. Al principio muchos pensamos que era solo eso, rumores, chismes de pasillo, cosas que se inventan los medios para vender portadas. Pero conforme ha pasado el tiempo, parece que la situación es mucho más seria de lo que imaginábamos. Y es que a pesar de que al principio intentaron mantener una imagen de pareja unida y enamorada, las apariciones públicas juntos se han vuelto cada vez más esporádicas. Ya no vemos esas fotos de viajes románticos, esas muestras de cariño en redes sociales que tanto nos gustaban. Es más, las pocas veces que se les ha visto juntos, la tensión en el ambiente era palpable, al menos, así lo percibimos los que estamos observando desde afuera, con la lupa del chismoso. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las últimas declaraciones de Kerem Bürsin han levantado muchísimas sospechas. En una reciente entrevista, a Kerem le preguntaron directamente sobre su relación con Hande y su respuesta no fue precisamente la que esperábamos. En lugar de hablar de amor eterno, de planes a futuro, de lo felices que son, se limitó a decir que están en un momento de sus vidas en el que están enfocados en sus carreras. Ajá. Esa frase, que a primera vista parece inofensiva, en realidad esconde mucho más de lo que parece. Es la típica respuesta que usan las parejas cuando quieren evitar hablar de la verdad, cuando prefieren no revelar que las cosas no están yendo tan bien como todo el mundo cree. Y claro, después de esta respuesta tan ambigua, los rumores se dispararon aún más. Muchos comenzaron a especular sobre posibles infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre el peso de la fama y la presión mediática. Y aunque no podemos afirmar nada con certeza, es innegable que algo ha cambiado entre ellos. Ya no hay esa chispa, esa conexión que todos veíamos, o al menos, ya no la muestran públicamente. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que sabemos, en los detalles que han salido a la luz y que nos dan pistas sobre lo que podría estar pasando. Primero hablemos de las redes sociales. Como todos sabemos, en esta era digital, las redes sociales son como el reflejo de nuestras vidas. Y en el caso de Kerem y Hande, las redes sociales han sido un termómetro de su relación. Antes, sus perfiles estaban llenos de fotos juntos, de mensajes cariñosos, de comentarios de amor. Ahora, esas publicaciones son contadas con los dedos de una mano. Han dejado de etiquetarse mutuamente, ya no se dan me gusta en las fotos del otro, y las pocas interacciones que tienen son frías y distantes. Es cierto que esto no es prueba de nada en sí mismo, pero cuando se compara con la dinámica que tenían antes, es imposible no sospechar que algo anda mal. Además, los fans más observadores han notado que incluso en las pocas fotos donde aparecen juntos, la mirada entre ellos ya no es la misma. Ya no se ven esa chispa de complicidad, esa conexión que antes era tan evidente.
Es como si fueran dos extraños posando para una foto obligada, como si estuvieran interpretando un papel en lugar de mostrar su amor verdadero. Por otro lado, los medios turcos también han estado muy atentos a esta situación. Los periodistas de espectáculos, los paparazzi, han hecho un seguimiento exhaustivo de cada movimiento de Kerem y Hande, y las noticias que han salido a la luz no son nada alentadoras. Se ha hablado de discusiones fuertes en público, de viajes separados, de citas con otras personas. Incluso algunos medios han llegado a publicar fotografías de Kerem con otras mujeres, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones de una posible infidelidad. Por supuesto, esto último no está confirmado, y debemos ser cautelosos al creer todo lo que leemos en Internet. Pero la realidad es que la imagen que proyectan como pareja está muy lejos de ser la idílica que nos habían vendido al principio. Y aunque como fans nos gustaría creer que todo se trata de rumores, que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, la verdad es que las señales apuntan en otra dirección. Además, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son dos personas muy ambiciosas, muy enfocadas en sus carreras. Ambos están en la cima del éxito, tienen proyectos importantes en el horizonte y es posible que la presión de la fama, los compromisos laborales, hayan afectado su relación. A veces, cuando dos personas están tan concentradas en sus propios objetivos, es difícil encontrar tiempo y espacio para construir un proyecto de vida juntos. Y es que el mundo del espectáculo es así. A veces la fama, la fortuna, el éxito pueden ser una bendición, pero también pueden ser una maldición. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la presión mediática pueden desgastar cualquier relación, por más sólida que parezca. Y aunque nos duela aceptarlo, es posible que esto sea lo que esté pasando con Kerem y Hande. Pero, no todo está perdido. A pesar de los rumores, de las especulaciones, de las declaraciones ambiguas, todavía hay una pequeña esperanza de que puedan superar este bache en su relación. Después de todo, el amor es una cosa complicada, tiene sus altas y sus bajas, y es posible que esta crisis les sirva para fortalecer su vínculo. Quizás este distanciamiento sea lo que necesiten para darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro, para entender si están dispuestos a luchar por su amor. Y es que todos los que hemos seguido esta historia desde el principio, sabemos que Kerem y Hande tienen una conexión muy especial. La química que mostraron en la pantalla era innegable, y eso no se puede fingir. Es cierto que la vida real no es como una telenovela, que las relaciones tienen sus dificultades, pero quizás con esfuerzo, con diálogo, con amor, puedan superar este momento difícil. Ahora bien, también debemos ser realistas. A veces las relaciones simplemente no están destinadas a ser. A veces las personas cambian, sus caminos se separan y por más que intentemos forzar las cosas, simplemente no funcionan. Y si este es el caso de Kerem y Hande, debemos aceptarlo con madurez y respeto. Lo importante es que ambos sean felices, que encuentren su camino, ya sea juntos o separados. Y aquí, como siempre, nosotros como fans, debemos respetar su decisión, apoyar sus carreras y evitar generar más polémica o más drama del que ya hay. Es fácil caer en la tentación de opinar, de juzgar, de criticar, pero debemos recordar que ellos son seres humanos, que tienen sentimientos, que también sufren. Y lo menos que podemos hacer es ser empáticos y comprensivos con la situación que están viviendo. Por otro lado, es importante recordar que las relaciones son privadas, y que lo que vemos en redes sociales o en los medios de comunicación no siempre es la realidad. Es posible que Kerem y Hande estén intentando proteger su privacidad, que estén guardando para sí los detalles de su relación, y que lo que nosotros percibimos desde fuera sea una imagen distorsionada de lo que realmente está sucediendo. Así que antes de sacar conclusiones apresuradas, de alimentar los rumores, de crear polémicas innecesarias, debemos ser cautelosos, esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto y, sobre todo, respetar sus tiempos. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de sus proyectos, de sus interpretaciones, sin necesidad de que su vida personal sea el centro de atención. Y es que como fans, tenemos que aprender a separar la realidad de la ficción. Es fácil dejarnos llevar por la emoción, por la ilusión, por la magia de las telenovelas, pero no podemos olvidar que la vida real es muy diferente. Los actores son personas de carne y hueso con sus problemas, sus miedos, sus inseguridades y debemos tratarlos con respeto y comprensión. Por último, es importante mencionar que la salud mental es primordial. Y si esta situación está afectando a Kerem, a Hande o a sus fans, es importante buscar ayuda profesional.
No debemos avergonzarnos de pedir apoyo, de hablar sobre nuestros sentimientos, de buscar soluciones a nuestros problemas. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla como un tesoro. Y bueno, mi gente, este es el resumen de todo lo que hemos estado viendo y escuchando sobre esta situación. Es un tema delicado que genera mucha especulación, pero que debemos tratar con cautela y respeto. Como siempre, les he dado mi opinión honesta, mi punto de vista sobre este drama de la vida real, pero recuerden que la última palabra siempre la tienen ustedes. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Primero hablamos sobre el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que pasó de ser un cuento de hadas a un posible drama de la vida real. Luego analizamos las recientes declaraciones de Kerem, que han generado muchas dudas sobre su relación. Después repasamos las pistas que nos han dejado sus redes sociales, así como los rumores que han circulado en los medios de comunicación. Y por último, reflexionamos sobre la importancia de respetar su privacidad y de no sacar conclusiones apresuradas. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado algo en qué pensar. De verdad que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles este tipo de contenido. Y ahora, los quiero invitar a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Kerem y Hande podrán superar esta crisis? ¿O piensan que su relación ha llegado a su fin? Me encantaría leer sus opiniones, sus puntos de vista, y poder interactuar con ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras ideas, para debatir de manera respetuosa, y para aprender juntos. Y ya para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme, y de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. De verdad que con su apoyo podemos seguir creciendo, podemos seguir trayéndoles los mejores vídeos, y podemos seguir formando esta gran comunidad de amantes del chisme, pero del bueno. Así que ya lo saben, los espero en el próximo vídeo con más salseo, más análisis y más diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima.